Queremos contarles un poco de lo que ha pasado este fin de semana. Ha sido increíble. Dios nos ha regalado días preciosos de servicio social, de misiones. Y hay algunas fotos allá atrás. Empezamos el día jueves en Valle de los Molinos, en donde un grupo que se llama De Joven a Joven está evangelizando todo el país, los 32 estados de la República, en 7 meses y medio. Y alrededor de 40 de ellos cortaron el pelo, pintaron las uñas, hicieron, ¿cómo se le llama? Faciales. Eso que a mi esposa le gusta mucho y cuesta muy caro. Entonces, hicieron todo ese tipo de cosas, se la pasaron increíblemente bien. Al finalizar hubo un servicio en donde se predicó a Cristo. El día viernes por la mañana se hizo lo mismo, pero en Villa Fontana. Y el día de ayer fue nuestro día misionero, en donde algunas personas de la iglesia pudimos ir a nuestro centro comunitario en Villa Fontana y servir en ese lugar. ¿Alguien le da un aplauso fuerte a la iglesia? Y aunque éramos tal vez un poco, y al principio yo iba en el carro pensando, meditando qué podemos hacer para que seamos más, para personas que veo aquí con mis 2 ojos se animen a ir una vez al mes a misiones, a servir a las personas que lo necesitan. Y bueno, sigue en mi corazón y te quiero motivar muchísimo a eso. Una vez al mes vamos a ir y vamos a hacerlo. Y vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y vamos a ver por el pobre, por el necesitado, por la viuda, por el desamparado. Y yo creo que eso es ser iglesia. A eso hemos sido llamados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero al llegar allí, Dios respondió a nuestra oración. Porque de diferentes lugares empezó a llegar la ayuda. Y llegaron algunos que cortaban el pasto con sus máquinas profesionales. Y llegaron unos chavos de una universidad a regalar una computadora con su impresora al centro comunitario. Y empezó a hacer, así a llegar gente a ayudarnos. Por la tarde nos dice la coordinadora allá en Villa Fontana del centro comunitario Sagrario, nos dice que por la tarde también llegó una despensa muy vasta, muy grande. Así que celebramos a Jesús, celebramos lo que Él hace. Amén, alguien haga ruido. Y bueno, contento por predicar otra vez después de como 5 semanas. Y mi primer mensaje de Somos Iglesia, súper emocionado. Si le tengo que poner un nombre, le vamos a llamar No Hay Ley. ¿Cómo se llama? Dile a tu vecino, no hay ley. Vamos a levantar nuestras 2 manos a Dios y vamos a orar juntos, ¿está bien? Padre, gracias por este día que has preparado de una manera tan especial para cada uno de nosotros. Que la predicación de tu palabra el día de hoy nos inspire y anime. Háblanos y habla de una manera aún más especial a nuestras visitas el día de hoy. Señor, que nuestro espíritu sea lleno de vida, nuestra mente del conocimiento de Cristo, y que salgamos de aquí sintiéndonos más y más y más y más cerca de ti. En el nombre de Jesús. ¿Cómo se dice? Amén. Alguien haga ruido. Ok, voy a empezar hablando de mi predicador modelo después de Jesucristo. Y a pesar de que este hombre no conoció ni anduvo personalmente con Jesús en su ministerio, Saulo, y este nombre de Saulo era porque provenía de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, que después, nacido en la ciudad de Tarso, se convierte en el apóstol Pablo. Y Pablo, porque Pablo proviene del nombre latín, o bien muchos le conocen como San Pablo. Y el padre de Pablo fue ciudadano romano, y por esta razón Pablo siempre estuvo en su desarrollo muy apegado a las tradiciones y observaciones fariseas, hasta llegar a ser alumno y estudiar la ley bajo la directriz de uno de los más grandes maestros de todos los tiempos, Gamaliel. Y 3 años después de que Jesús parte al cielo, él visita a Pablo, y todos hemos tal vez conocido la historia de cómo una voz en el cielo, una luz que lo deja cielo, él se cae del caballo y se convierte de ser un perseguidor a ser un predicador.
Yo creo que hay 2 que 3 que tenemos que convertirlos de perseguidores a predicadores. Alguien diga amén a eso. De inconversos a salvos, de incrédulos a hombres y mujeres de fe. Y este se convierte entonces en el más grande difusor del cristianismo en toda la historia, sufriendo persecuciones, encarcelamientos y finalmente muere en la capital del Imperio Romano, en donde él funda una de las iglesias más grandes y famosas, la ciudad de Roma, y muere decapitado allí. Más o menos en el año 67 de la era cristiana. Y entonces, si Pablo fue llamado 3 años después de Jesús, creemos que murió alrededor de los 64 años de edad. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versículo 3. Puedes abrir tu Biblia o verlo en la pantalla. Y dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Diga conmigo: no se han sujetado a la justicia de Dios. O la versión de la Biblia Dios habla hoy dice lo siguiente: no se han sometido, diga conmigo, sometido a lo que Dios estableció para hacerlos justos. Dile a tu vecino: sométete a lo que Dios estableció para hacerte justo. Sométete por amor, sométete por amor a Dios. ¿Y a quién es Pablo, o de quiénes estaba hablando Pablo? Evidentemente estaba hablando de aquellos que creían que podían justificarse a sí mismos, y estos eran los religiosos de aquel tiempo. Dile a tu vecino: te están hablando. Ahora, la carga en el corazón, la predicación, la oración del gran apóstol Pablo era por salvación. Él amaba que las personas vinieran a los pies de Cristo. Su vida era esa. Y por eso su ministerio se caracterizó de predicarle a los gentiles, o sea, a los no judíos, a los y a las que se les complicaban las cosas por el hecho de no ser judíos. Y los judíos decían: si la ley dice que nosotros nos tenemos que circuncidar, ¿por qué ellos no? Y los judíos decían, los religiosos decían: si tenemos que estar en el templo todos los días, ¿por qué ellos no? Porque ellos tienen que tener otras tradiciones y costumbres que nosotros no tenemos. Y Pablo salía a defensa. ¿Estás aquí conmigo? Salía a defensa y decía: claro que no, porque dejemos de complicarles las cosas a los gentiles para acceder a lo que Cristo hizo, no solo por judíos, sino por toda la humanidad. Es perdón de pecados, salvación para aquellos en los que creen en este nombre. ¿Alguien puede dar un aplauso fuerte a Jesús? Jesús es para los no merecedores. Jesús es para los excluidos. Jesús es para los impíos. Y ellos parecían que no podían disfrutar de los mismos privilegios que los judíos, porque no eran de la nacionalidad de Jesús. Y por eso el mismo Pablo dice: el fin de la ley es Cristo. O sea, el fin de la ley, el fin de intentarnos justificar por nosotros mismos y nuestras obras en nuestra religión y religiosidad, se llama una relación personal con Cristo. Y después dice: el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿Quiénes son justificados? Aquellas personas que creen en el nombre de Jesús. Alguien puede levantar su mano derecha y diga conmigo fuerte: yo creo en el nombre de Jesús. Judíos y no judíos, mexicanos y no mexicanos, tu familiar que se ha portado bastante mal, no importa. El que tenga el peor pasado, no importa. El que venga como sea a la iglesia, no importa. Él murió por todos y justifica a aquel que crea en su nombre. Alguien haga ruido, vamos. Y por eso los religiosos con su religiosidad, los religiosos con sus reglas, los religiosos con sus normas, estaban más preocupados de cómo inventar una nueva ley, o sea, una nueva manera de pecar, porque la ley era imposible de cumplirse.
Y estaban más preocupados por esto que por tener una relación personal y verdadera con Jesucristo y de amar al prójimo, amar a otros. Por eso el verdadero cristianismo, diga conmigo, somos iglesia, no establece hábitos religiosos. No leo la Biblia por un ritual religioso. Alguien diga, ay. No ayuno porque en la iglesia me dicen que ayune. No oro para que Diosito me haga el milagro. El verdadero cristianismo no establece hábitos religiosos. El verdadero cristianismo establece principios de vida. Porque Jesús no vino como un líder religioso. Jesucristo vino como un rey a establecer su reino aquí en la tierra. Y volteó con sus discípulos y voltea contigo el día de hoy y les dice, nos dice, el reino está dentro de nosotros. Nosotros podemos dejar de vivir una ley imposible de cumplirse y comenzar a vivir un reino, una cultura de reino, una cultura de paz y de amor aquí en la tierra y entre nosotros. Alguien alégrese por eso. Dile a tu vecino, come on, eso está bueno. En realidad, uno de los principales obstáculos para que el reino se establezca aquí en la tierra es la religión y su religiosidad. Religiosidad es la práctica de esta religión. Y todas estas cosas de idolatría, de religiosidad, de una falsa espiritualidad en nuestra vida impiden que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones, asimismo en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, y seamos aquello para lo que fuimos llamados a ser. Religioso significa cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. O sea, levanta tu mano derecha y grita conmigo, apariencias. Apariencias. Parece que si me visto más de una manera, más espiritual soy. Alguien diga, ay. Parece que si escucho ciertas cosas más que otras, soy más espiritual, estoy más cerca de Dios. Alguien diga, ay. O sea, viene desde nuestra raíz mexicana, latinoamericana principalmente, que vivimos esto como ninguna otra nación en el mundo la vive. Y viene desde allí. Llegamos a la iglesia y para esto tenemos que mudar de tener una revelación de la ley sin Cristo a comenzar a tener una revelación del Espíritu en Cristo. Levanta tu mano izquierda y diga conmigo, una revelación de la ley sin Cristo. Y levanta la derecha y diga conmigo, una revelación de lo espiritual con Cristo. Cristo nos hace uno. La religión divide. Por eso a veces no estamos unidos, estamos medio hundidos. Pero Cristo viene y nos une y nos hace uno. ¿Estás aquí conmigo? Para que el mundo sepa que Él nos ha enviado. O sea, nos hace cuerpo, nos hace iglesia. Alguien grite conmigo, somos iglesia. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano, con el cristiano, con la iglesia y su carácter religioso? Hay una tendencia natural de independizarnos de la misericordia y la gracia de Dios. Entonces el hombre, nosotros, el religioso, el falso espiritual o el espiritual sin la revelación de Cristo, comete un error y se siente condenado en su condición pecaminosa. Y su primera reacción es buscar cómo curarse a sí mismo. Dile a tu vecino, te están hablando. O sea, su primera tendencia es a forjar una justicia en su esfuerzo personal, mientras que la Biblia dice que nadie es fuerte en sus propias fuerzas, y no a sujetarse, a someterse al camino que Dios preparó para sus hijos, para justificarnos. Ahora, antes de continuar con lo que Dios estableció para hacernos justos, quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué es ser espiritual? Vamos, pregúntale a tu vecino, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? ¿Alguien está emocionado esta mañana? ¿Alguien puede sonreírle a su vecino, pelarle el último diente que le queda? Vamos, dile, amo a Jesucristo con todas las fuerzas de mi alma. Vamos, voltea y dile, amo a Jesucristo con todas las fuerzas de mi alma. ¿Qué es ser espiritual? Y esta pregunta es porque
bajo todo este panorama que acabo de mostrarte, podemos estar pensando que espiritualidad o espiritual es religión. Y religión como práctica de costumbres, tradiciones y normas. Relacionamos religión con espiritual. Esta persona es muy espiritual. Una de dos: o practica cosas espiritistas, que es todo lo oculto, o vive una religión y es una persona devota a la religión. Ya no dicen mucho devota a Dios, dicen devota a la religión. Entonces, normalmente estamos confundiendo ser espiritual con costumbres, tradiciones y normas. Y hay una encuesta que nos aclara a la vista sobre esto. En Estados Unidos, en el 2005, un quinto de la población dijo que no pertenecía a ninguna religión. Y 37% de las personas se definían como espirituales, pero no religiosas. ¿Estás aquí conmigo? Pero quienes formaban parte del grupo de los espirituales tendían a tener más problemas psicológicos como ansiedad, depresión, frustración y todas estas cosas. Y la pregunta es ¿por qué? Voltea con tu vecino y dile ¿por qué? Porque no basta vivir solamente una vida espiritual dentro de una religión, sino yo tengo que vivir una vida espiritual bajo la revelación de Cristo, recuperando mi verdadera identidad en Cristo. Entonces yo no vivo cosas espirituales falsas, malas, sino regreso a mi identidad en Dios como hijo del Padre, y soy un ser espiritual desde que Él me concibió. No necesito hacer cosas religiosas en la tierra para ser espiritual. Yo ya soy espiritual porque mi Padre, el Padre de los espíritus, quien me concibió en el espíritu, ¿alguien me sigue aquí? Quien me dio a luz en su mente, en su creatividad, en su gran amor, me hizo espiritual y soy llamado a mostrar los frutos del espíritu aquí en la tierra. Alguien denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Entonces, mientras que la espiritualidad bajo la revelación de Cristo en mi vida es una invitación para los que vienen detrás de mí. Es una invitación, es un hey, hay suficiente gracia en ti como lo hay en mí. Hay suficiente gracia en mí como lo hay en ti. La espiritualidad bajo la revelación de la ley, o sea, la religión, complica las cosas para las personas que vienen detrás. Cuando decimos somos cristianos, cuando decimos somos hijos de Dios, cuando decimos somos iglesia, estamos gritándole al mundo: hey, puedes venir tal como seas, te puedes acercar sin condenación, porque no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Es una invitación de decir: Dios aborrece lo que haces, pero te ama a ti. Dios no quiere que tú vivas en ese pecado, pero te quiere a ti. Es un grito al mundo de Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y entonces el mundo es atraído a Jesús a través de ser atraído a la iglesia. Wow, eso me emociona. Vamos otra vez, diga: somos iglesia. Ajá. La iglesia religiosa, escucha bien lo que te voy a decir. La iglesia que practica religión crea idolatría en el corazón de los hombres. Entonces idolatro al líder, y si el líder se equivoca, yo me voy de la iglesia. Entonces idolatro al pastor, y si el pastor no me contestó un WhatsApp, entonces digo que no tiene amor, que no cuida las ovejas, que no tengo pastor. Voy a cambiar de aires. Alguien diga ay. Porque la iglesia que practica la religión crea idolatría. Entonces no vengo a la iglesia por conectar con una familia espiritual y acercarme más a Dios. Vengo a la iglesia porque me gusta su edificio. Vengo a la iglesia porque me gustan sus luces.
Vengo a la iglesia porque me gustan sus programas y todo eso está bien, pero hay que quitarle la idolatría, y para quitarle la idolatría hay que quitarle la religión, y entonces amar a la iglesia porque Dios la amó, que dio su vida por ella. Es vivir para la iglesia porque somos su novia, somos su esposa, somos amigos del novio, y la iglesia es el corazón de Dios, y por eso quiero ser parte de ella. No porque aquí asiste mi mejor amigo, no porque viene toda mi familia, no, sino porque la iglesia es el corazón de Dios y se convierte también en el mío. La iglesia religiosa que es idolatría, pero yo no necesito la religión para ser espiritual, pero necesito a la iglesia para encontrar mi propósito en Cristo. Dile a tu vecino, eso está bueno. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. En el principio el hombre era espiritual y existía la iglesia. En el principio el hombre era espiritual y no existía la iglesia. Cristo me une a su iglesia y la iglesia me ayuda a conocer y crecer en Cristo. Y a través de ella llenamos la tierra de su gloria. Pero ser espiritual no tiene nada que ver con religión, sino ser espiritual tiene que ver con mi identidad. Ahora, tú y yo podemos estar buscando ser espirituales a través de la religión, pero yo puedo ser espiritual sin necesidad de vivir las prácticas, tradiciones, costumbres y normas religiosas. Hay una propuesta del orden mundial. Y esta es su propuesta, que seamos espirituales, amemos la naturaleza, sensibles en el ser interior, todo lo sintamos, todo lo amemos, paz, no guerra. Pero para que esto realmente se hiciera una realidad, todos ellos tendrían que volver a su identidad como creación de Dios, en donde no son espirituales por un nuevo orden mundial, sino son originalmente espirituales por naturaleza desde nuestra concepción. Cuando tú y yo encontramos nuestra identidad en Cristo, nacemos de nuevo y nos volvemos a nuestra identidad espiritual. Vamos, voltea con tu vecino y dile, yo soy espiritual. Come on, yo soy espiritual. Alguien haga ruido conmigo, vamos. ¿Cuántas personas espirituales que van a practicar las cosas del Espíritu hay aquí? Alguien diga amén. La verdadera espiritualidad es poseer el Espíritu de Dios como resultado de haber recibido la salvación a través de su Hijo Jesucristo. La verdadera espiritualidad es el fruto que produce esta vida del Espíritu Santo en mí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Espiritualidad es parecerme más a Dios. Que la iglesia se parezca más a Dios, que la creación se parezca más a su creador. ¿Cuál es el punto principal? Voltea con tu vecino y dile, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto principal? Dios entonces, porque empezamos hablando de Pablo y Romanos, ¿verdad? Dios entonces, para justificarnos, o sea, para volvernos a nuestra identidad espiritual y darnos un nuevo estilo de vida, Él crea un camino. Y este camino es al que tú y yo tenemos que someternos. Y este camino es por fe y no por obras. Es por gracia y no es por ley. Es por ser espiritual y volver a mi identidad y no por prácticas religiosas. Porque es por fe y no por obras, para que el hombre no tenga de qué gloriarse, sino que toda la gloria sea de Dios. Fe es la sustancia del universo. Es la sustancia de Dios. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta el más ignorante tiene fe, porque en algo tiene que creer. Hasta el ateo tiene fe. ¿Sabes por qué? Porque ateo significa sin Dios, no significa sin fe. Dile a tu vecino, te están hablando. Entonces el panorama, ¿dónde están los músicos? El panorama que te estoy mostrando
cambia todas las reglas del juego. Y la pregunta, iglesia, ¿estás aquí conmigo? Es, ¿quién cambió las reglas del juego? Y las reglas del juego las cambió el hermosísimo Hijo de Dios, Jesucristo. Y por eso Romanos capítulo 10 versículo 4 dice que Cristo es el final de la ley. Que Cristo en mí es esperanza de gloria. Que el Espíritu Santo dentro de mí es la práctica de estos frutos y es una nueva vida. Nazco de nuevo y no por hombre, sino por el Espíritu. Es Cristo. Alguien grite conmigo, Cristo. Alguien grite, Cristo. En ese tiempo como en aquel, Pablo y muchos otros buscaban hacerse justos obedeciendo la ley. Obedecer la ley, familia, es el orgullo espiritual intentando justificarse por sí mismos a través de las obras. Voy a hacer esto para justificarme. Voy a hacer esto para limpiar mi conciencia. Voy a ir el domingo a la iglesia al servicio de las 9 para ser más espiritual. Es el intento de justificarse a sí mismo por obedecer la ley, o sea, por las obras. Pero Cristo es el verdadero evangelio. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque escúchame bien, y por esto lo conocen como el escándalo del evangelio. Cristo es el escándalo del evangelio. Porque si el hombre pudiera salvarse por sí mismo, entonces Jesús está de más. La necesidad del hombre de ser salvo lo vuelve completamente dependiente del único que lo puede salvar. Y por eso estamos eternamente enamorados de Él, porque dependemos de Él para la eternidad. Su nombre es Jesús. Dije, su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Cristo, no hay otro nombre dado a los hombres que Cristo. En ningún otro nombre podemos ser salvos más que en el nombre de Cristo. Nadie me está escuchando, aquí están dormidos. Es el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo. Solamente Cristo, el camino, la verdad y la vida. Jesús Cristo. Cuando mi familia recibió a Cristo en su corazón, no cantábamos estas canciones modernas con ritmos contemporáneos, micrófono, sino cantábamos coritos. Y había un corito que quiero que todo el mundo se aprenda. Y a ver, espérenme tantito, al menos que se la sepan. Y decía, solamente Cristo, solamente Él, la salvación se queda en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente Él. Solamente Cristo, solamente Él, la salvación se queda en Él. Dado a los hombres, solamente en Cristo. Vamos, y en este lugar de adoración es Jesucristo. Confesando que por nosotros mismos no podíamos ser justos, que la iglesia no nos justifica, que la religión no me lleva al cielo. Esto mata todo orgullo espiritual. Me vuelvo humilde delante de Dios. Y esta actitud es la actitud que el Padre no puede rechazar. Él va a alguien diciendo, no puedo justificarme por mis propias obras, ni practicar religiones o religiosidades, ni por obedecer la ley. Entonces el corazón del Padre vuelve
a la ley más débil, que era la ley y la religión. Jesucristo es la ley más fuerte. Jesús y su cultura es mi ley. Una ley escrita en mi corazón que yo no puedo borrar. ¿Por qué no le voy a fallar a Dios? No porque en la iglesia me dicen si fallas te vas a ir al infierno. Yo no le voy a fallar a Dios por amor. Porque amo a tal persona que solamente en Él y a través de Él y para su gloria puedo encontrar perdón de pecados y obtener redenciones por su sangre. Porque solamente la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Porque ¿cuál es la verdadera religión? La verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas, guardarse sin mancha del mundo. Y este es el mensaje que tú y yo tenemos que llevar a todos lados. La iglesia es para exaltar a Jesucristo en la tierra. Escucha, la iglesia es el hombre dándose cuenta que el evangelio no es de uso exclusivo. Va de nuevo, la iglesia, voltea a tu alrededor. Dile a la persona que está cerca de ti: hola iglesia. La iglesia es el recordatorio al hombre. Es el recordatorio al hombre que este mensaje que no hay corazón de piedra que no se pueda convertir en corazón de carne. Este mensaje, esta voz que levantó a Lázaro de los muertos, este mensaje que me da de beber una agua, y con esta agua yo jamás volveré a tener sed. Este mensaje de un rey dejando su trono y viniendo y haciéndose el más pequeño de todos, el más humilde de todos, rebajándose, humillándose hasta lo sumo y sufriendo una muerte de cruz, siendo maldito para que yo pudiera ser bendecido. Ese mensaje, no hay un mensaje más fuerte, más grande, más poderoso que vuelva loca a cualquier mente. No hay ciencia que pueda contra este mensaje de fe. No hay religión que pueda contra este mensaje de fe. Revoluciona la iglesia porque revoluciona la tierra, porque cambió y puso un antes y después aún en los libros de historia. Este mensaje es el escándalo, es solamente Cristo, solamente la salvación está en Él, y no hay otro nombre de Jesús tiene poder dado a los hombres que solamente Cristo y solamente Él. No hay violencia que Cristo no pueda evitar. Vamos, dejes de aplaudir. No hay matrimonio que no pueda sacar del divorcio. No hay deuda que no se pueda pagar. No hay problema que no pueda resolver. Quiero que levantes tus manos y cierres tus ojos un momento. E imagines la escena. El Hijo de Dios crucificado en la cruz del Calvario, en donde la gente lo miraba y los gobernantes se burlaban de él. Y volteando y viéndolo, le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo, ley. A otro salvó, sálvese a sí mismo, obra. A otro salvó, sálvese a sí mismo, religión. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, otro evangelio dice: y si se salva, entonces vamos a creer en Él. Pero la gran noticia es que hasta Jesús, enviado por su Padre a la tierra para morir por ti y por mí, no pudo salvarse a sí mismo. Para recordarle a la humanidad que nosotros necesitamos del mismo Padre para poder ser salvos. Y el mismo Padre que lo envió a la tierra fue el mismo
mismo que lo mandó a la cruz.